Entre el domingo de Pascua y el jueves de la Ascensión, Jesús se apareció muchas veces a sus seguidores. Fue como una especie de seminario intensivo. La Biblia no relata todas estas apariciones durante estos 40 días, pero sí menciona algunas y que hubo muchas y a muchas personas. Y a través de estos 2000 años se han ido investigando en diversas fuentes y establecido cuáles fueron esas apariciones. Las apariciones de este período, luego de la Pascua, tuvieron dos objetivos centrales. El primero, demostrar el cumplimiento de la promesa de la resurrección al tercer día, como Jesús había profetizado. Y en segundo lugar, capacitar a los apóstoles en la nueva etapa que tendrían por adelante en formar la iglesia. Entre las cosas que les pidió es que estuvieran juntos en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo prometido, y ellos cumplieron rezando junto con María incesantemente en el cenáculo. Pero estas no son las únicas apariciones de Jesús que se mencionan. Hay quienes dicen que Jesús ya se había aparecido en la tierra antes de su encarnación. Y además que en estos 40 días antes de su ascensión, se presentó en diferentes pueblos que no eran del pueblo elegido principal. Específicamente se habla que se habría aparecido a pueblos indígenas de América. Y más adelante se han dado una serie de apariciones de Jesús y de su madre que han sido testificadas por videntes en estos 2000 años. Diría que especialmente se han acelerado en el último siglo, ¿no? Hay una teoría que dice que las apariciones de Yahvé o del ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento son en realidad apariciones de Jesús antes de su encarnación. En el episodio del Génesis 18 habría visitado a Abraham junto con dos ángeles. También había estado presente en el episodio de Sodoma y Gomorra. Y habría sido el ser con el que luchó Jacob, que fue contado en el Génesis 32, y el que se le presentó a Gedeón, contado en Jueces 6, y muchas más que no vamos a relatar ahora. Y luego que terminaron las apariciones a los discípulos, la más notable es la aparición de San Pablo que se relata en la Biblia cuando iba camino a Damasco y que fue la base de su conversión. Y posteriormente están las apariciones modernas, como decimos antes, que llegan actualmente a ser bastante importantes incluso en el mundo musulmán. Los estudiosos afirman que habría aparecido entre 10 y 14 veces en el período que va desde el domingo de Pascua al jueves de la Ascensión. La cronología más extensa nos habla de 14 apariciones. La primera habría sido a su madre, aunque no está escrita en la Biblia. Esto lo manejan San Ignacio de Loyola, San Bernardo de Siena y San Alfonso María de Ligorio. La segunda aparición habría sido a María Magdalena, que había ido a la tumba al día siguiente junto con las mujeres. María le reconoce por la voz y le dice Raboní. Y Jesús le manda comunicar a los discípulos que asciende al Padre, lo que será por un breve tiempo porque luego reaparece, y el mismo día. Luego se le aparece a varias mujeres que iban de regreso a casa, entre las que se menciona a María de Cleofás, Salomé y Juana. La cuarta aparición es el mismo día de la resurrección que estamos hablando, y es a los dos discípulos que iban camino a Emaús, angustiados porque no entendían la situación de lo que había sucedido, ¿no? Jesús ahí les explica las Escrituras
y de noche se queda a comer con ellos. Y ahí lo reconocen cuando hace la fracción del pan, que es el antecedente de la Eucaristía. Uno de esos discípulos era Cleofás. La quinta aparición se produce a Pedro mientras los discípulos de Emaús van rumbo a Jerusalén. Y la sexta aparición es inmediata, luego de la anterior, y es a los apóstoles reunidos con Santo Tomás ausente. Esto fue en el cenáculo. La séptima aparición sería una continuación de la sexta, y hay discusión entre los estudiosos si es diferente a la anterior o no. La octava aparición se produce cuando estaba Santo Tomás con los apóstoles, y Jesús le pide a Tomás que meta los dedos en sus llagas para convencerse de su incredulidad. Cabe destacar que esta aparición se produjo luego de un lapso de una semana sin apariciones reportadas. La novena aparición se da en Galilea una semana después del episodio de Santo Tomás en que verificó las llagas. Los apóstoles estaban pescando en el mar de Galilea y Jesús los llama desde la orilla, que tenía prendido un fuego. Pedro es el que lo reconoce y allí Jesús come pescado con ellos, demostrando que no es un fantasma, sino una persona con necesidades humanas, comunes. Esta se produjo, como dijimos, una semana después, quiere decir que también hubo una semana sin apariciones reportadas. La décima aparición fue a 500 personas, aunque la Biblia no da demasiados detalles, pero habría sido una montaña de Galilea. La 11ª aparición fue a Santiago el Menor y tampoco se tienen demasiados datos de ella. La 12ª aparición tampoco está en la Biblia y se había producido a San José de Arimatea, quien era un discípulo oculto de Jesús. Fue el que le reclamó el cuerpo a Pilato y lo enterró en su tumba, que era prevista para él, de su propiedad. La 13ª aparición es inmediatamente antes de su ascensión y habría sido en la cima de la montaña de Galilea. Los apóstoles estaban allí recostados en la mesa y se apareció Jesús y se quedó con ellos charlando. Y ahí les recuerda que no se vayan de Jerusalén y esperen el Espíritu Santo, que ya les había dicho anteriormente. Y la 14ª aparición es la aparición final cerca de Betania, en el Monte de los Olivos, donde se relata que Jesús se apartó de los discípulos y subió al cielo mientras se le aparecían 2 ángeles a los discípulos. El lugar de la ascensión al cielo hoy está contenida en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Luego de estas apariciones sucede la de San Pablo, que produce su conversión, camino a Damasco. Y como dijimos, hay numerosos informes de apariciones de Jesús, especialmente en el último siglo. La Iglesia Católica dice que estas, las del último siglo, no forman el depósito de la fe que deben guardar necesariamente los católicos como dogma, de modo que los fieles pueden creerlas o no. ¿Qué crees tú? ¿Jesús se ha aparecido en la tierra en este último siglo o son fantasías de algunas personas? Me gustaría conocer tu opinión. Espero tus comentarios.